Bueno chicos, entonces como ya estamos la mayoría, vamos a dar dando inicio, 3 minutos. Antes de entrar en explicación, en profundización de tema, quiero que me cuenten cómo les ha ido con el taller, qué dificultades han encontrado, toda la información ha estado, qué no han entendido de lo que han leído. Profe, pues yo la verdad estoy buscando, pues con mi grupo sobre los colores hexadecimales y entendemos como la teoría, pero lo que nos cuesta un poco es ya cuando, como identificar el nombre de cada color. Yo entiendo lo de FF o 00, pero ya cuando son las diferentes variaciones es cuando ya nos queda como un poco complicado entender, o sea, decir, es que el morado clarito es este, o el rosado es la combinación de ellos dos. Eso es lo que nos está costando un poco. Ok, en los colores hexadecimales o en cualquiera de los colores. En los hexadecimales, profe. Ok. ¿Qué entendiste del 00 y el FF, Laura? El FF es cuando está como en toda su intensidad cada color. Entonces ellos vienen seis numeritos. Dos son del rojo, dos son del verde y dos son del azul. Entonces Correcto. cuando está en FF es porque ese color está en todo su intensidad. Entonces, el blanco es cuando los tres están en F, el negro es cuando todos están en cero y ya como tal el color rojo sería FF 0000, el verde es 00 FF 00 y el azul es 0000 FF. Pero Ok, ya el resto de colores es lo que no sé bien cómo hacerlo. muy bien. ¿Te acuerdas, por ejemplo, eh, en en una de las clases pasadas yo les mostré unos circulitos y les mostraba las combinaciones? ¿Te acuerdas cómo se logra la combinación, por ejemplo, del amarillo en RGB? ¿Cuáles son los dos colores que debo combinar para producir el amarillo en RGB? No, profe, la verdad no me acuerdo bien, Ok, tendría que listo. buscarlo. Entonces por ahí vamos a empezar a profundizar. Hoy no hay ningún problema. Listo. ¿Alguien más? ¿Qué otra pregunta tienen respecto al taller, respecto a los conceptos que vamos abordando? Este tema es fundamental, chicos, y está en la parte básica porque de aquí en adelante, en sus carreras, todo lo que ustedes hagan que tenga que ver con lo visual tendrá que tener un fundamento desde el color. Es decir, si ustedes pasan, por ejemplo, a taller de prensa o a taller de creatividad o a estos talleres que tienen que ver con la imagen, tienen que manejar las codificaciones del color, tienen que manejar la pertinencia del uso de cada modelo de color. eh, en audiovisuales, bueno, en todas las carreras que tengan que ver con la imagen, van a retomar los elementos del color. Entonces es muy importante que esto les quede muy, muy claro. Eh, bueno, tenemos todavía 3 minutos. No sé qué otra pregunta tengan sobre el taller o asumo que está todo supremamente claro y que no necesitan más ayuda, sino la que me acaba de mencionar Laura Sofía. No, profe, pues la verdad yo tenía también la misma duda. La Ok. verdad, lo otro, pues, lo Ah, de la parte de CMYK, RGB y todo eso, pues es más entendible, ya lo habíamos visto, ya lo había explicado. ajá. Ok. Bueno, entonces, Antón Tirurirurirum. ¿Qué se me hizo? Tum, tum, tum. Compartamos pantalla. Por favor, me confirman si están viendo la presentación de PowerPoint. Sí. Sí, profe. Sí, Sí, Bueno, profe. profe. entonces habíamos hablado que vamos a hablar de diferentes modos de color.
que si bien es cierto, venimos hablando de dos colores primarios, de dos tipos de colores primarios, los aditivos y los sustractivos. Sin embargo, existen otros modos de color. Y van a existir muchos más que estos 6 modos de color, pero digamos que en términos de la industria nos movemos dentro de estos 6 modos de color. Cada uno tiene una aplicación y cada uno tiene un fundamento para su utilización. Entonces, aplicación de colores primarios aditivos, ¿para qué son? Aló. Para las pantallas, profe. Para pantallas, o sea que se conforman a partir de la luz. O sea que aquí en colores primarios aditivos tenemos que tener la lógica que el color se forma a partir de la luz. Colores primarios sustractivos, ¿para qué son? ¿Cuál es su aplicabilidad? Impresiones. Impresiones, ¿cierto? Entonces su lógica son las tintas. Entonces esas dos lógicas son importantes que las tengamos en cuenta y ya lo vamos a profundizar. Modo de color lab, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es su aplicación? Para pantallas o impresiones. Ok, entonces más bien vamos a decir que el modo de color lab es un modo de color de transición o de transferencia. Es decir, en pantallas utilizamos RGB, en impresiones usamos CMYK. Profe, qué pena, qué pena. La lógica de de los primarios extractivos, ¿cuál es que es? De los primarios sustractivos, tintas. Entonces, y ya ahorita voy a explicar el tema de las tintas. La lógica del lab es una lógica de transición, de transferencia. Es decir, cuando yo hago un producto en modo de color lab, ese producto, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón un segundito, yo saco mi puntero láser, listo. El modo de color lab, eh, como tal, no es que se pueda usar en pantallas o en impresos, simplemente se usa para que cuando lo vaya a llevar a pantallas me lo transforme en RGB y cuando lo vaya a llevar a impresos me lo transforme en CMYK. Por eso se habla de un modo de color de transición o de transferencia. Y esto garantiza que el color no se pierda en la lógica de las pantallas ni en la lógica de los impresos. Les voy a poner un ejemplo. Este logo rojo de la Autónoma, ese rojo de la Autónoma es el rojo institucional. Tú aquí en la pantalla lo estás viendo porque lo ves en RGB. Pero si yo lo voy a mandar a imprimir, muy seguramente este rojo no me va a quedar exactamente igual porque está en RGB. Si lo tuviera en Lab, lo que hace el Lab es que cuando me lo muestra en pantalla, me lo muestra con la lógica RGB y cuando lo mando a impresos, él lo manda como un CMYK para poder transferir los colores de un modelo a otro. Entonces su lógica es de transferencia. Y ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver el color rojo con la lógica de las luces, el color rojo con la lógica de las tintas y el color rojo con la lógica del lab. Y se van a dar cuenta que es absolutamente diferente. Entonces, hagamos ese ajuste. Modo de color lab es un modo de color de transferencia o de transición entre un modelo y otro modelo. Colores HBS, HSB, HVS, en fin, HSB, ¿para qué sirven? ¿Se acuerdan de qué hablamos de estos modos de color? ¿O qué buscaron, qué encontraron? Porque esto debieron de haberlo buscado en el taller. Hola, ¿nadie? Esto me indica que no hemos hecho el taller. Profe, yo sinceramente no me acuerdo, entonces lo estoy buscando. Ah, ok, muy bien, muchas gracias.
Catalina. ¿Alguien que se acuerde? Pues, profe, dentro de lo que nos habías dicho era propiedades intrínsecas, pero pues no sé cómo definirlo Ajá. como tal. Propiedades Está intrínsecas. relacionado con el matiz, la saturación y la luminosidad. Ajá, muy bien. O sea que los colores HSB tienen que ver con los elementos constitutivos del color o las propiedades intrínsecas, es decir, las propiedades que le pertenecen, las propiedades que le son propias al color, matiz, saturación y brillo o luminosidad. Entonces, este modo de color es un modo más que un modo final, es un modo de editar el color en sus propiedades. Generalmente no tenemos un producto en colores HSB, pero sí tenemos que entender la lógica del matiz, la saturación y el brillo para poderlo modificar o transformar. Escala de grises o modo duotono. Este es de los más fáciles. ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué es? ¿Para qué Profe, sirve? monocromático, Sí, como cuando se maneja las clasificaciones. solamente pues los diferentes tonos de un solo color. Ajá, ok, entonces imágenes monocromáticas de un solo color. ¿Y los colores Pantone? Son los Pues, de, pues los, como los de las, ay, no sé. Sí, 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 profe, es dale, un dale. sistema de definición de los colores. ¿Cómo, cómo? Pues es el sistema de definición de los colores para que la gente pueda saber más fácilmente. Bueno, sistema de definición de colores. Todos estos son sistemas de definición de colores. Lo que pasa es que Color Pantone es un sistema de catálogos o de codificación de colores, no de definición, porque colores primarios aditivos o sustractivos o lab o HCBS o escala de grises definen colores. Color Pantone es más un sistema de codificación. De codificación. Y poníamos el ejemplo de cuando tú vas a la peluquería y tienes el catálogo de los colores de las uñas o del cabello, de las tinturas, o cuando vas a la... Cuando uno va a buscar con qué pintar la casa, que le muestran la cosa de Pantone. Exactamente, correcto. Entonces, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bueno, entonces recuerden este gráfico, por favor ténganlo muy presente porque este gráfico, y aquí se pixela terrible, este gráfico nos va a hablar de cómo son las combinaciones de color. Y ya en el taller que vamos a hacer a continuación, tendremos que tener presente estas combinaciones. Los colores primarios son esos colores que no necesitan combinación para producirse. Entonces, en los aditivos son el rojo, el azul y el verde. Esos son los colores primarios. Los secundarios son los que resultan de la combinación de dos primarios. Entonces, miren que en los colores primarios aditivos, la combinación de dos primarios, rojo y verde, por ejemplo, nos da el amarillo. Ay, ¿qué se me hizo esto aquí? Listo. El rojo y el verde nos da el amarillo, o el rojo y el azul nos da el magenta, o el azul y el verde nos dan el cian. Entonces noten que los colores primarios sustractivos en el sistema aditivo son secundarios. Es decir, que los aditivos y los sustractivos van a estar siempre relacionados, porque cuando unos son primarios, los otros son secundarios. Esto, como es la lógica de las luces, piensen que estos son tres linternas. Una linterna con luz roja, una linterna con luz azul y una linterna con luz verde. Esas tres linternas, cuando yo las proyecto solitas, me dan el color puro. Pero cuando yo proyecto, por ejemplo, la linterna azul y la linterna verde combinadas, voy a ver el color cian. Piensen que están proyectando sobre una pared blanca. Si yo proyecto la linterna azul y la linterna roja, voy a ver el color magenta, ahí combinadas. Igual el rojo y el verde, voy a ver el azul. Pero si proyecto las tres linternas juntas, con la misma intensidad, voy a ver el blanco. Y si yo apago todas las luces que percibo, cierre todas las luces, la noche más oscura, imagínensela, no hay nada de luz. ¿Qué perciben tus ojos?
Nada, ¿Qué color? negro. Negro, ¿cierto? Negro, Catalina. Entonces, el negro, y ojo con esto porque cuando yo les decía, la lógica de las luces dice que si no hay luz, eso con la luz apagada no se ve, ¿cierto? Como dice la canción. Con la luz apagada no hay nada, hay cero, hay negro, hay oscuridad total. Pero con toda la luz prendida está el blanco. O, o si estoy pensando que tengo la linterna roja, piensen que esa linterna roja tiene un medidor. Entonces, que arranca en cero, linterna apagada, y voy subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y hasta llego a lo máximo y está todo el rojo prendido. Es el rojo más puro, es el rojo más intenso de la luz. Pero en ese irlo prendiendo, imagínense que esa escala va de 0 a 255. En 0 es negro, pero muy seguramente si yo la prendo en 20, ya empiezo a ver un rojo muy oscuro, ¿cierto? Ya no es negro negro, pero sí un rojo muy oscuro. O si la sigo prendiendo a 150, ya es un rojo un poco más intenso. Si la llevo a 255, es un rojo absolutamente intenso. Lo mismo va a suceder con estas diferentes linternas, la azul y la verde. Ahora, si yo quiero el amarillo puro, el amarillo, este amarillo, tengo que tener la luz roja y la luz verde en el nivel máximo, en el 255. Pero si yo, por ejemplo, prendo la linterna en 100 de rojo y en 100 de verde, ese amarillo no va a ser ese amarillo intenso, sino que va a ser un amarillo menos intenso, un poco más oscuro. O si le pongo 200 de rojo y 100 de verde, va a ser un amarillo que va a tender más hacia el rojo, o sea que se va a volver un poco más naranja, ¿cierto? Y entonces ahí estaba la primera pregunta. No entiendo muy bien cómo se logra el moradito claro. Entonces lo vamos a ir logrando a partir de esas diferentes combinaciones. Ahorita que pasemos al Photoshop lo vamos a ver. Y aquí está la lógica de los valores hexadecimales. En RGB hay dos formas de denominar o de codificar los valores del color. Una forma es un valor decimal que va de 0 a 255. Es decir, en total tengo 256 opciones de color. 256 porque va de 0 a 255. Recuerden que el 0 ya es una opción. Entonces, por eso hablamos de 256 opciones. Si yo lo tengo en la luz apagada, eso se ve negro. Pero si lo tengo en 255, eso se ve claro. Y eso lo vimos en la última clase práctica cuando veíamos el histograma, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el histograma veíamos la barrita de abajo? Ahora, estos valores decimales de alguna manera son desordenados, porque si yo tengo tres canales, perdón, yo me salgo de aquí un momento, voy a explicarles aquí una cosilla. Si yo tengo tres canales, rojo, verde y azul, y si por ejemplo quiero decir el rojo, yo voy a decir 255, 0, 0. Si quiero decir el amarillo, ¿cómo denominaría al amarillo en valores decimales? ¿Quién me dice? Aquí lo que estoy diciendo con el rojo es
todo el rojo está prendido, pero el verde y el azul están apagados. Es decir, estoy hablando de la intensidad de las linternas. Ahora díganme cómo sería el amarillo. ¿Algún Yo valiente que quiera pensaría de preguntar? 155, Rojo y verde. A ver, el otra rojo y vez. verde. Pero denme los valores. El rojo y el verde serían el 255 y el azul el 0. Y el azul en 0, ¿cierto? Ok. Para denominar el azul, ¿cómo sería el código del azul? El rojo y el verde serían en 0 y el azul en 255. 0, 0 y 255. Muy bien. Denme el valor del blanco. Todos en 255. 2 en 255. ¿Cierto? Porque aquí estarían todas las linternas prendidas, entonces me daría el blanco. Y denme el valor del negro. Todos en cero. Todos en 0, ¿cierto? Listo. Valores decimales. Hasta aquí no hay inconveniente. Vamos bien. Valores decimales. Pero miren que si yo veo esta codificación 255, aquí hay 3 números, 4, 5. Pero si yo veo aquí hay 3, 6, 7 números. Aquí hay 3, 6, 9 números. O sea que esa vaina para los matemáticos es desorganizada. Entonces, ¿qué dijeron los matemáticos? Vamos a generar un sistema que sea hexadecimal. ¿Qué quiere decir un sistema hexadecimal? Vamos a ver qué quiere decir un sistema hexadecimal. Un sistema hexadecimal quiere decir que voy a tener solamente 6 números, por eso se llama hexa. Y esos 6 números se van a referir a las 3 características del color. Entonces, la primera característica va a ser el matiz. ¿Se acuerdan qué es el matiz? ¿Quién me acuerda qué es el matiz? Hola. No es como Es el color la en sí. variación del tono, creo. No, señora, es el color en sí, ¿cierto? Entonces, el matiz es el color en sí. Los otros dos valores son la saturación y el brillo. La saturación me habla de la pureza del color, es decir, qué tan puro es ese color. Y el brillo de la capacidad de luminosidad que tiene el color. Entonces, en los valores hexadecimales, el primer valor, que es el matiz, está dado por la posición donde estén esos dos valores. Sí, el primero está dado por la posición. Si están en la primera posición, corresponden al matiz rojo. Si están en la tercera y cuarta posición, corresponden al matiz verde. Si están en la quinta y sexta posición, corresponde al azul. Pero este 0 y este 0, o esta F y esta F, van a corresponder a la saturación y al brillo del rojo, del verde o del azul. En valores hexadecimales, vamos del 0 a la F. ¿Por qué del 0 a la F? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué vamos del 0 a la F? Pues debe ser porque se utilizan los números del 0 al 9 y la F vendría a ser como un 10, pero pues el 10 no se puede como repetir dos veces. Ok, muy bien, pero no es que la F represente el 10. Lo que tú dices, hasta el 9 vamos con un solo dígito, pero si pasamos al 10 tendríamos ya dos dígitos, entonces no se podría. Entonces lo que hacen los genios de la informática es que a partir del 10 reemplazan por letras A, B, C, D, E
y F, para tener 16 opciones de saturación y 16 opciones de brillo. ¿Por qué 16 opciones de saturación y 16 opciones de brillo? Porque 16 por 16 te da 256. Entonces, cuando yo tengo esto de los 200, del 0 al 255, que son 256 opciones, cuando yo tengo esta escala, para pasarla a un valor hexadecimal, yo necesito que estos dos valores, estos dos numeritos, me representen esas 256 posibilidades. Por eso lo pasaron de el 10 ya no fuera 10, sino que lo representáramos con una sola letra, la A, la B, la C, la D, la E o la F. Y ahí llegamos a 16. Entonces, de 0 a F tenemos 256 posibilidades. El rojo, para seguir la misma técnica, es importante reconocer que los valores hexadecimales siempre empiezan con el símbolo numeral. Esto es importante saberlo, que cuando yo voy a codificar algo en hexadecimal está en numeral. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podría tener este valor, no sé, este valor, pero si no está con el numeral, entonces yo asumo que está en notación decimal. Si está con el numeral, entonces yo asumo que es notación hexadecimal. Yo aquí no le voy a poner el numeral, solamente para, bueno, si pongámosle el numeral. ¿Qué color sería este? Numeral 00FF00. Sería un verde, ¿Por qué verde? porque el rojo y el azul están apagados por completo. ¿Correcto? Entonces la única que está es en verde. Ok. Y si yo te coloco aquí esto así, 009900, De un Sería un verde, pero poquito más más oscuro. oscuro. ok, un verde más oscuro, ¿cierto? Porque se está alejando de la luz, se está alejando de la pureza, ¿cierto? Entonces la saturación y el brillo están diferentes. Ahora, si yo te lo pongo así, 000900, Un verde muy oscuro tirando al negro ya, ¿por qué tirando al negro? porque está casi apagado. Porque la saturación, porque, no, mira que no es casi tirando al negro. Y lo voy a poner, eh, al quitarle la saturación a un color, ¿qué pasa? Si yo le quito la saturación a un color, ¿qué pasa? Camiseta de tu equipo deportivo favorito. La echaste en la lavadora con límpido. Recuerden que el límpido le quita la saturación del color. ¿Cómo queda esa camiseta? Le quité la saturación. ¿Qué pasó? Como más clarita, ¿no? O sea, se le pierde como el brillo. El brillo está Se dado volvió por la opaco. luz. Ojo, el brillo está dado por la luz. La saturación, recuérdenlo, porque esto es muy importante para toda su formación y créanme que esta clase es de las centrales en la parte de la imagen. La saturación tiene que ver con la concentración del color. Si yo le quito el color a algo, piensen que ustedes tienen un vaso de café y ese café tiene mucho azúcar. Si le quitan el azúcar, ¿cómo queda el café? Le pudieron sacar todo el azúcar. Queda amargo, ¿cierto? Ese tinto les quedó amargo. Si tú le quitas el color a algo, le quitas la saturación, pues ya no tiene color. Entonces, miren que si yo coloco aquí, por ejemplo, el 0 en la saturación, esto ya no va a ser verde y solamente tengo luz. Ay, perdón. Solamente tengo luz, solamente tengo brillo.
Porque el 9 me representa el brillo del verde y el brillo se va a referir a la cantidad de luz. O sea que esto ya no es un verde, esto es un gris y de pronto claro. ¿Por qué? Porque no hay color como tal. Miren que aunque está en el valor del color, eh, no tiene color como tal. Ahora vamos a ver, esto es la teoría y ahorita lo vamos a ver, ténganlo en cuenta ahora que lo veamos en el programa. Denme el valor para el cian, por favor. ¿Cuál sería? En valores hexadecimales. 00, Para el cian, numeral 00, 00. Ah, no, perdón, 00, FF y FF. ajá, ¿por qué? Explícame por qué decidiste poner 00FFFF. Está muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué esos valores así? O alguien que lo quiera explicar. Porque Porque para el, para formar el cian se necesita del azul y del verde, y para que Correcto. sean cian puros se necesitan por completo el color. Ok, muy bien, muy bien. Y para el magenta, ¿cómo sería la denominación? FF00, FF. FF00FF. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque noten que el rojo debe estar prendido. Aquí en el magenta no interviene el verde y sí interviene el azul, ¿cierto? Entonces, esta es la notación en valores hexadecimales. Entonces, los colores primarios aditivos los podemos denominar desde lo decimal o desde lo hexadecimal. En Photoshop, veamos la aplicabilidad de esto en Photoshop. Yo voy a hacer aquí un cuadrito y lo voy a rellenar inicialmente con, cuando yo abro el selector de color, a mí no me gusta trabajar con este, me gusta trabajar con el que abro desde acá, porque aquí noten que están todos los modelos de color. El HSB, bueno, en la presentación lo veían VS, eso tiene una explicación que es la traducción. Dependiendo desde dónde se tome la traducción, se puede encontrar así o se puede encontrar con V y se puede encontrar en otro orden. Lo importante es entender que el HSV o el HSV se refiere a la modificación de los colores. Miren que aquí tenemos el valor RGB, el valor CMYK y los valores LAB. Y aquí abajo tenemos los valores de hexadecimales. Y miren que siempre empiezan con el numeral y van con 6 numeritos. Entonces, decíamos, venga, yo hago un 000900. Miren lo que les decía. El 000900 es un color muy oscuro o muy negro. ¿Por qué? Porque le he quitado la saturación del color verde. En cambio, si yo le pongo el 9, si lo invierto y coloco 90, miren que le estoy dando algo de saturación, pero le estoy quitando el brillo, ¿cierto? Entonces, sí aparece el color verde como tal. Entonces, a eso me refería. Recuerden, las dos primeras posiciones, saturación y brillo de rojo. La tercera y la cuarta posición, saturación y brillo de verde. La quinta y sexta posición, saturación y brillo del azul. Ahora, valores para el rojo, 255, 0, 255. Perdón, estoy haciendo el magenta. 0, ¿cierto? Entonces miren el rojo completamente intenso. Y miren dónde se ubica el selector. En el extremo más
intenso del rojo. Recuerden que la saturación es la pérdida de la concentración del color. Cuando yo empiezo a lavar mi camiseta del América, va perdiendo la concentración, ¿cierto? Y se va destiñendo hasta perder la saturación. Es decir, si yo me llevo esto hacia la derecha, va perdiendo la saturación, se va volviendo más blanco. Si yo lo llevo hacia abajo, le estoy apagando la luz, lo estoy alejando del bombillo. O sea, esto está aquí arriba en el sol, en el cielo, y esto por acá abajo se está yendo a los confines de la oscuridad. Entonces, estamos hablando de saturación en un movimiento, por ejemplo, en Photoshop, puede que en otros programas cambie, o de brillo en lo vertical. Si yo me voy, por ejemplo, a un programita más básico como PowerPoint y hago un objeto, voy a ponerle un relleno, voy a darle más colores de relleno. Miren que en PowerPoint me salen unos colores predeterminados, pero si yo le pongo el personalizado, miren que aquí está el brillo por aparte y la saturación acá. Entonces miren que acá los colores están muy saturados, ¿cierto? Y brillantes o no brillantes. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, voy a obtener el color. Pero esta es otra paleta de color, otra lógica diferente que yo debo saber manejar. Entonces, miren que si yo le coloco aquí el valor de RGB, me va a coger el rojo intenso. Pero aquí la lógica, noten que los colores me los muestra de manera diferente. Esta y esta lógica simplemente me está hablando de los mismos valores. Entonces, cuando yo me aprendo solamente los colores y no los valores, pues puede que cuando me cambie de este sistema a este sistema, y solamente estamos viendo dos programas muy básicos, va a ser diferente. Entonces, voy a echarle el primer color rojo. Bote de pintura. Bueno, voy a aplicar este rojo. Recuerden que este rojo es RGB. Este rojo es RGB en valores decimales o hexadecimales. Recuerden que los hexadecimales los configuramos siempre acá abajo. Y cuando yo modifico alguno de estos, siempre se me va a modificar los hexadecimales. Los hexadecimales son una convención más profesional, más elevada. Es decir, el pópulo, el común, utiliza el RGB y el CMYK. Ustedes que están en el curubito de la sabiduría, en la cúspide del conocimiento, utilizan valores hexadecimales porque entienden otra lógica. No sé si los que me preguntaron inicialmente que no habían entendido muy bien este tema de los valores hexadecimales, ya lo tienen claro. O si de todos modos hay algo que todavía no hemos percibido. Pues, profe, yo ya lo entendí bien. Perfecto. Ok. Listo. Bueno, aquí en la presentación yo tengo, por ejemplo, este cuadrito, ¿cierto? De rojo para producir, perdón, las combinaciones de RGB para producir los sustractivos. Listo. Bueno, preguntas técnicas. Como ya entendimos, díganme este primero a qué color se refiere. Y voy a ir tomando nota para ver a quién exonero del parcial. El primero es Ese amarillo. es amarillo. Me encantan los elementos de motivación. Amarillo. Ok. El segundo, Azul. 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 Muy bien. ¿Quiénes son las dos personas que están participando? Cristian y Y yo, ¿cómo es que te llamas? Catalina. Catalina.
Ok. Mera. El tercero, numeral FF00FF. Es magenta. Magenta. Ok, me imagino que allá están con el computador escribiendo el código a ver qué les sale. Numeral 666666. No van a decir que es el color del diablo porque eso no existe. No lo usen en Eso el debe salir como computador. un gris, ¿no, profe? ¿Por qué un gris? Es como tirando a negro. Un gris Porque tirando a negro. son todos los colores, pero como la misma Es que saturación. Ajá. se supone que todos los colores hacen blanco, pero pues no es blanco porque perdieron matiz y perdieron saturación y brillo. Muy bien, correcto, Cristian. Ajá. ¿Y por qué piensas que es oscuro? Porque pienso que es oscuro, pues porque, o sea, no pienso que es oscuro, realmente es un gris claro, porque es que no está en una escala de 0,6 como lo mostraste ahorita, no es oscuro, sino que es más claro porque pues todavía está en la escala de positivo. Ok. Piensa esto. Mira, mira aquí. Este 0 y esto es 16. O sea que el 6, 0, 1, 2, 3, el 6 estaría por aquí. Si yo Ujú. estuviera diciendo eh, bebé, 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 estaría por acá, ¿cierto? Entonces, si estoy hablando de números, normalmente los números están en la zona más oscura, las letras están en la zona más clara. Es decir, los números hasta el 8 es la mitad, el 8 es la mitad. El 8 es ese gris neutro completamente. Pero si está por debajo de 8, se está acercando a la oscuridad. 7, 6, 5, 4, 3. Cada vez eso se va volviendo más oscuro. Si está por encima de 8, 9, A, B, C, D, E o F, está yendo más hacia la claridad. Entonces, cuando tú dices que es un gris más oscuro, tienes toda la razón, porque estamos hablando de unos valores que están por debajo del 8. Muy bien. 0, 0, 0. ¿Estos son valores Negro. decimales o hexadecimales? Decimales. Decimales. ¿Por qué decimales? Porque no tiene numeral. Porque no tiene numeral, ¿cierto? Y hexadecimal son 6 siempre. Muy bien. Numeral FF, FF, FF. Blanco. 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 Numeral AA, 00, 08. No lo vayan a hacer en el sistema, solamente traten de ponerle un poquillo de lógica. Los dos primeros, ¿a qué se refieren? Al Estas color dos, rojo. al color rojo, ¿cierto? O sea que hay rojo. Verde, ¿hay verde o no hay verde? No, No No, no. hay no hay No hay verde. 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 Y hay azul, ¿cierto? Entonces, ¿qué Sí. resulta del rojo y del azul? Magenta. El Magenta. 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 Entonces ya por aquí sabemos que es un magenta. Pero ese magenta, ¿tiene más rojo o tiene más azul? Tiene más rojo. Rojo. O sea Más que rojo. es un magenta un poquito más tirando hacia el rojo, ¿cierto? Y tiene algo de azul. Entonces miren que allí, pues aquí pues podríamos decir es un magenta, no es el magenta puro porque no está en FF00FF, que sería el magenta puro, pero sí es un magenta porque tiene la combinación de los dos colores. Sí es un magenta más tirando hacia el rojo. Miremoslo aquí. Si yo coloco FF00FF, me va a dar este magenta. Ahora, vamos a cambiarle a lo que tenemos allá. AA, AA, 88. Miren que es un magenta más oscuro, pero con una predominante mayor de rojo. ¿Sí lo ven? O sea, pasó de este punto de acá arriba, se bajó un poco. Chicos, ¿nos es claro este concepto de los colores? Sí, señor. Sí, 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 profe. profe. Ok, listo. Vamos con el siguiente, que son los
colores primarios sustractivos. Entonces, vamos con el cian, el magenta y el amarillo. Lo mismo que les explicaba, colores primarios, la combinación de dos primarios me da un secundario. Es decir, los aditivos pasaron a ser secundarios. Los primarios aditivos pasaron a ser los secundarios de los sustractivos. Miren, el RGB se conforman con la producción de la combinación de estos de acá. Ahora, allá estábamos pensando en la lógica de las luces. Lógica de las luces, eso con la luz apagada no se ve. O sea, si no hay luz, negro. En las tintas la lógica es completamente contraria. Y recuerda, en tu preescolar, bueno, aunque he visto muchos universitarios hoy en día trabajando con colorcitos, pero cuando tú estabas en el preescolar y cogiste y mezclaste todas las tintas, eso te dio un color muy oscuro. Yo les decía en una clase pasada, el color negro no se logra conseguir a partir de la combinación de las tintas. El color negro es una tinta adicional. Y también les decía, ojo porque el blanco tampoco se logra con la combinación de las tintas. El blanco es una tinta adicional. Por eso las cajas de témpera, las cajas de colores, las cajas de plastilinas siempre traen una barrita blanca y una barrita negra. O un color blanco y un color negro, una tinturita blanca y una tinturita negra, porque no se logra. Entonces aquí la lógica es completamente contraria. Cuando yo le quito la tinta a algo, me queda el blanco. Cuando yo le pongo toda la tinta, me da el color oscuro. Y esto es una lógica un poco retrógrada, pero que hasta hoy en día así la tiene la teoría, y es porque se supone que el papel es blanco. Pero si tú estás trabajando en un papel naranja, hoy en día hay papeles de todos los colores, si tú le quitas la tinta, o sea, si tú has escrito algo o has hecho un dibujo y le quitas la tinta y queda el color del papel, pues el papel va a quedar naranja. Pero bueno, eso será una discusión que los teóricos tendrán que luego aclararnos. Asumamos que toda la superficie sobre la cual se imprime es blanca. Entonces, como estamos hablando de lógicas de tintas, si yo no pongo tinta, la hoja me queda en blanco. Y si le echo toda la tinta, me va a quedar en el color de la tinta. Entonces, por eso en los colores primarios sustractivos hablamos de porcentajes. ¿Qué tanto porcentaje de tinta le voy a aplicar? Entonces, si yo hablo que le estoy echando 100% de cian, 0% de magenta y 0% de amarillo, me va a quedar el color cian. Pero si yo combino un 100% de cian con un 100% de amarillo, me va a quedar el color verde. Porque estoy hablando de que estoy echando, estoy aplicando tintas, ¿cierto? Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que estos colores primarios sustractivos tienen una cuarta tinta, que es el black, que es el negro. Y que cuando nosotros hablamos de CMYK, esa K se va a referir a un canal adicional, que generalmente uno lo llama el canal negro. Ahora, ese canal negro, la K, hay tres teorías. Cualquiera es válida y cualquiera sirve para explicar el porqué de la K. La primera dice que no le pusieron B para no confundirla con la B de blue. Entonces, pues era más fácil colocarle la K, la última letra. Bien, perfecto. Buena teoría, por eso hablamos de CMYK, por el black. Otra teoría dice que en la naturaleza el color negro solamente se puede obtener de una fruta o de un árbol que se llama el carim, que se escribe con K. El carim, ¿quién de ustedes sabe qué es un chambimbe? No, profe, no, no Nora, conozco. ¿usted sabe qué es un chambimbe? No. A ver, chicos, ¿saben qué es Profe, un es un chambimbe? fruto. Un fruto. ¿Qué hacías tú con ese fruto? Pregúntenle a su papá, a su abuelita que esté por ahí,
¿Qué es un chambimbe? Mi mamá dice que se usaba para blanquear la ropa antes. Ok, ok, ok. Por ahí les va faltando un poquito de calle. El chambimbe es una pepita negra y muy seguramente ustedes se van a acordar cuando les explican. Ya por acá me están diciendo, ya me acordé. Pero los niños, los que tuvimos calle, los que jugamos en la calle, no pegados a los videojuegos como ustedes, nosotros cogíamos esas pepitas que salían de los árboles, las restregábamos en el piso, íbamos y se la poníamos en el compañerito, porque eso se calentaba bien rico, bien bueno y quemaba muy chévere. Esa pepita, esa pepita es la única que puede producir el color negro. En la naturaleza el petróleo no es negro, es azul muy oscuro, el carbón es un gris muy oscuro, pero es muy difícil obtener el negro. Entonces se cree, y esa es otra teoría, no sé si sea cierta, que el color se obtiene a partir de esa pepita que aquí en Cali la llamamos el chambimbe, pero que realmente se llama el carim o que viene del árbol del carim. Entonces por eso le colocaron a CMYK la K en honor al Karim. Y la tercera teoría dice que porque, y es una teoría un poco más ajustada, no estoy diciendo que sea más cierta, sino que es más ajustada a lo que nosotros estamos viendo, es que como estamos hablando de canales de información, un canal de cian, un canal de magenta, un canal de amarillo, necesitamos un canal clave, un canal key, que es el canal llave, el canal clave, que va a funcionar en relación con los otros colores, ¿cierto? Ayer mi hijo me decía, Diego, ¿cómo hago el amarillo más oscuro? Pues coja el amarillo y échele un poquito de negro y ya, y lo mezcla. ¿Y cómo hago para generar el amarillo, rojo más rosado, más clarito? Échele un poquito de blanco. Entonces, ese canal clave, ese canal negro, lo que hace es que le da oscuridad o claridad, si no le aplico, a los otros colores. Entonces, como es un canal key, pues el key, como se escribe en inglés, la K se volvió el denominador eh, de ese canal. Cualquiera de las tres llega siempre a lo mismo, que es un canal o es un color negro. Ahora bien, 0% a 100%. Si tú tienes una pared pintada, piensa que tienes un dibujo pintado en tu pared. Tienes ahí a Homero Simpson pintado en la pared. Y tú coges un tarro de pintura negra y se lo aplicas. ¿Qué pasa con ese Homero Simpson? Pues lo tapamos, Lo profe. tapamos, ¿cierto? Porque el negro tapa todo. El negro tapa todo. El negro, como tinta, es un color que va a oscurecer todo. Tengan muy en cuenta eso para que veamos entonces algunos valores. Bueno, denme el valor en CMY de el rojo. Recuerden que Profe, eso siempre, se hace en porcentaje, ¿cierto? sí, pues todo lo que llevo explicándoles, El rojo entonces sería 0%, 0%, ajá, el primero que corresponde al 100, 100%, 100%, 100% 100%. y el 0%, ¿Por qué 0% en el negro? porque sería un rojo puro, ¿no? El rojo Ajá. clarito, entonces el negro lo oscurecería. Y si le pongo 100% al negro, ¿qué pasaría? Lo taparía Sería un rojo muy completamente. oscuro. Lo taparía, es decir, Sí. quedaría negro. Para que me quede oscuro tengo que ponerle 40, 50, 60, hasta 90%. Pero ya de ahí para allá, si pongo 100% en negro, sería negro. Ténganlo en cuenta porque, miren por ejemplo este. Este primer color, ¿qué color sería?
Negro. Sería negro. Negro. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Como estamos en tintas, imagínense que ustedes están imprimiendo algo. Echaron tinta de cian, tinta de magenta, tinta de amarillo y tinta de negro. 4 tintas sobre una hoja. Esa vaina les quedaría muy mojada, se demoraría mucho en secar y en últimas conseguirían el efecto negro. Entonces, cuando yo tengo esto en 100%, aquí no hice el cambio de los, perdón, yo hago aquí un ajuste, voy a dejarlo en 0% estos, listo. Y este lo voy a subir aquí, perdón un segundo que este cambiecito no lo hice previamente a la clase, listo. Cuando yo tengo esto y esto, en últimas veo el mismo color, veo el negro. La diferencia entre este y este es que este tiene demasiadas tintas, se demora en secar y es un problema. Este es la forma correcta de hacer el negro. ¿Para qué voy a poner las otras tintas si el negro ya me da el negro de por sí? Piensa en la lógica de tu impresora. Tu impresora tiene un cartucho que tiene estos 3 colores, el cian, el magenta y el amarillo. Y tiene un segundo cartucho que tiene solamente el negro. Cuando tú estás imprimiendo un texto, un trabajo que todo lo hiciste en letras negras, tu impresora no va a usar estos cartuchos, solamente utilizaría este cartucho. Tercer color, 20%, 20%, 0%, 0%. ¿Qué color sería? Como un azul, pero clarito. Un azul clarito. ¿Por qué un azul clarito, Laura Sofía? Tienes toda la razón, pero ¿por qué? ¿Qué te hace pensar que es clarito? Porque se utiliza el cian y el magenta, que dan el azul, pero está como en el 20%, entonces hay muy poquita tinta. Correcto, ¿cierto? Entonces eso está por aquí por el 20%, o sea que casi no hay tinta, o sea que muy bien, necesitamos el cian y el magenta para producir el azul y pues como no tenemos negro, pues no habría allí. Ahora, si quiero hacerlo un poco más oscuro, le colocamos algo de tinta negra. Es decir, si yo le coloco aquí 50%, lo vuelvo un magenta más oscuro. Oscuro, ojo, recuerden que la oscuridad es con respecto al negro. Si yo le aumento aquí la intensidad, voy a hacerlo más saturado. Entonces, ojo con eso porque los porcentajes nos hablan en los colores nos hablan de la saturación y en el negro nos hablan de la oscuridad. ¿Este qué color sería? El color del papel. El color del papel, muy bien. ¿Y este último? Negro. ¿Por qué negro, Natalie? Porque el último valor está al 100%, Correcto. entonces lo opaca. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente color. Entonces, noten que este rojo lo hicimos con la lógica del RGB. Vamos a hacer el siguiente color. Vamos a hacer este mismo rojo, pero lo vamos a hacer en CMYK. Miren que en RGB el valor 255.00 es el valor de rojo. Si yo lo veo en CMYK, noten que no está en ese mismo valor. ¿Cuáles fueron los valores que dijimos para CMYK en rojo? ¿Quién me da los valores de rojo en CMYK? Era 0%, 100%, 100%, 0%. 100 y 100, ¿cierto? Y 0%. Bueno, voy a hacer aquí un ejercicio para que vean lo que les estoy diciendo. Si yo le pongo 100, miren que de una me lo tapa, de una me lo lleva al negro, ¿cierto? Si lo llevo al 50, me lo oscurece, ¿cierto? Entonces, miren, el rojo en CMYK es 100%, 0%, 100%, 100%, 0%. Pero miren que ese en RGB es otro color. Voy a darle aquí OK. Ay, ¿qué pasó? Ajá, listo.
y voy a echar la tinta aquí. ¿Notan la diferencia entre uno y otro rojo? ¿Por qué son diferentes si estoy haciendo los dos rojos? Los dos rojos, como me está diciendo la teoría. ¿Por qué los veo de manera diferente? ¿Quién me puede Pues explicar? son en distintos modos de color y están destinados, uno para colores luz, que serían las pantallas, y el otro pues para las tintas, entonces se vería como que intenta acercar el ojo en la pantalla a cómo se vería en las tintas en el papel. Ok, muy buena explicación. Entonces, noten que lo que estoy haciendo es que como esta lógica es de luz, siempre va a ser más brillante. Como esta lógica es de tintas, siempre va a ser más opaco. Entonces, cuando tú estás haciendo un producto comunicacional que sabes que lo vas a hacer para ser impreso, tienes una dificultad y es que lo que tú estás viendo, lo estás viendo en pantalla. Por lo tanto, tienes que trabajar con la lógica de los colores en tintas, que no las puedes ver en pantalla, solamente la ves cuando la imprimes, pero tú no puedes estar sacando pruebas de impresión. Por eso es tan importante manejar las notaciones o las codificaciones de los colores y manejar los sistemas. Creo que alcanzamos a ver el siguiente modo de color. Bueno, preguntas hasta aquí sobre primarios sustractivos y primarios aditivos. No, profe. Bueno, No, vamos al profe. tercer modo de color. El modo de color lab es un modo de color, como les decía, de transición, de transición. Y este modo de color, como lo vimos en el Photoshop, como lo vimos aquí en el Photoshop, miren que el problema de los dos colores es básicamente un problema de luz. Entonces lo que hace el modo de color lab es que me independiza el canal de luminosidad, el canal de luz, y me pone los colores en dos planos, en un plano cartesiano. En un plano cartesiano que tiene una arista A y una arista B. ¿Ustedes se acuerdan cuando vean en el colegio el plano cartesiano que tenía dos, dos aristas, dos dimensiones que tenían un eje X, dos ejes, un eje X y un eje Y, ¿cierto? Aquí no vamos a hablar de eje X y de eje Y, vamos a hablar de eje A y de eje B. Y todos los colores van a estar en esos dos ejes. Pero el principio del plano cartesiano nos decía, el punto del medio siempre es el punto cero. Hacia el lado derecho y hacia el lado de arriba van a estar los valores positivos. Y hacia el lado de abajo y hacia el lado izquierdo van a estar los valores negativos. Entonces, eje A y eje B tienen lado positivo y lado negativo. Ahora, en el eje A van los colores que van del verde al rojo y en el eje B van los colores que van del amarillo al azul. Una forma facilísima de aprendérselo. Miren la naturaleza. En el cielo arriba está el sol, amarillo, yellow. Y abajo está el agua, el mar, blue, azul. Lo positivo es el sol, lo negativo es, lo positivo es el amarillo, lo negativo es el azul. En el eje B, eso es en el eje B. En el eje A, a la izquierda está lo negativo, lo malo, el el verde. Al eje derecho, a lo positivo, está lo bueno, lo excelente, el rojo, el rojo. Entonces, esa es la forma lógica que la naturaleza nos enseña, los colores, la distribución de los colores. Ahora, ¿cuáles van a ser los valores? ¿Cuáles van a ser los valores?
Los valores, ay, esto también quedó con un error aquí. Perdón, yo lo corrijo de una vez. En el eje negativo, los valores van desde el menos 128 hasta el eje positivo más 127. Una sumita rápida. ¿Cuánto da 127 más 128? Profe, Menos perdón, no 1. escuché. 255. 255, ¿cierto? Entonces miren que seguimos con la misma lógica de las 256 posibilidades, porque recuerden que el 0 es la posibilidad, en este caso 256. Entonces, si yo coloco menos 128, me estoy refiriendo al verde o al azul, dependiendo de dónde ponga ese menos 128. Si coloco más 127, me estoy refiriendo al rojo o al amarillo, dependiendo de dónde esté esa posición. Ahora noten que aquí tenemos una rosa cromática, ¿cierto? Donde podemos ir viendo cómo va pasando el color de rojo a naranja, amarillo, a verde lima, a verde, a cian, a azul, a magenta y regresa al rojo. Esta es la forma de denominar el lab. Ahora, veámoslo acá en acción en el Photoshop. ¿Cuál sería el valor del lab para rojo? Recuerden, estamos hablando que son 3 valores. Uno L, que me habla de la luminosidad, un valor A, que me habla de la escala del verde al rojo, y un valor B, que me habla de la escala del azul al amarillo. ¿Cómo hablaríamos de el rojo? ¿Qué valor le daríamos a la L? Estamos hablando de luz. Ah, bueno, los valores en la luz van de 0 a 100, porque estamos hablando que es luz. Y la luz apagada, 0, no se ve. 100 es toda prendida. ¿Cuál sería el rojo? El valor de rojo. ¿No será 100? ¿100 o 50? No sé. 100 para la luz. En el canal A, ¿qué valor le colocaríamos? No, ahí sí no entiendo bien todo eso. Ok, En el canal A sería 100 más 127. más 127. Ajá. Y en el canal B, ¿qué colocaríamos? Recuerden que estamos hablando de rojo. ¿El rojo tendría algún componente del canal B? No, profe. No, No. ¿cierto? Entonces le colocamos 0. Entonces el rojo en lab sería 100, 127, 0. Si vamos a colocar el color azul, ¿cuál sería el color azul? Entonces para el rojo me dijeron 100, 127 y 0. ¿Cuál sería el valor para el azul? ¿Cuánto le ponemos de luz?
100, 100, ¿no? 100. 100. ¿El color azul tiene algo del componente B? de la, No, no, Del A, perdón. Entonces, ¿qué valor colocamos en el A? 0, 0. ¿Y cuál sería el valor del B? 127, Menos 128. Menos 128, ¿cierto? menos 127. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? A y B, colores puros A y B, ¿cierto? Si fuera, si yo coloco, por ejemplo, así, 100, 0, 127, Eso sería amarillo. Sería amarillo. sería amarillo, ¿cierto? Porque está en el positivo. Listo. ¿Cómo haríamos para configurar el verde lima? Este de aquí. ¿Qué le ponemos de luz? 100. Ajá. De canal A, ¿qué componente tiene el verde lima? El canal A. Amarillo. El canal A. Recuerden que el Ah, canal A es este. el verde. Entonces, ¿qué debemos colocarle? En Menos el A. 128. Menos 128. 128, ¿Y qué componente tiene del canal B? Amarillo. Entonces, ¿qué debemos colocar en el canal B? 127. 127. 127, ¿cierto? Entonces, esta sería la codificación, por ejemplo, para el lima. Si yo coloco esto así, ¿qué color sería? 100, 127, 127. Naranja. Naranja, ¿cierto? Porque naranja. está 127 de A y 127 de B. Entonces, ahí obtenemos el naranja. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, ahí vamos. Perdón un segundo. Dios mío santo, aquí me estaban haciendo un atraco y bueno, no alcanzaron a atracarme. No, mentira. Chicos, color blanco en lab. ¿Quién me da el color blanco de lab? 100, 00. Profe, sería 100, 0, 0. 100, 0 y 0, 100, ¿cierto? 0, 0. Ok, muy bien. ¿Y el color negro? Todo 0. 0, 0, 0. 0. Aquí no importa y aquí no importa. Porque si usted apaga la luz, puede tener todos los colores que quiera, que eso con la luz apagada no se ve, ¿cierto? Entonces, miren cómo eh, el color, eh, el color depende de la luz, ¿cierto? Porque necesita luz para poderse ver. Ahora, lo que pasa es que en un modo de color de transición, pues la luz la vamos a manejar de manera diferente. Vamos a hacer el tercer cuadro. Entonces, en lab, ¿cómo dijimos que era el rojo en lab? Vuelvan a dar los valores. 100. 100, Ajá, 127 creo, sí, y Y 0. 0. y 0. Miren el rojo en lab. Eso es magenta, no rojo. Ok, No, espérese. ok. ¿Cómo así, profe? Ok, entonces, por eso yo les decía al comienzo, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que vemos en la práctica. Si tú estás trabajando en lab y vas a trabajar un color rojo,
y vas a trabajar un color rojo, lo tienes que trabajar desde la lógica del magenta. Y al trabajarlo desde la lógica del magenta, cuando él vaya a pantallas, lo va a transferir a este color. Y cuando vaya a impresos, lo va a transferir a este color. ¿Cómo la vieron? Esa es la parte de la teoría que no, la gente técnica no maneja. Por eso es tan importante entender la teoría, porque la teoría me dice unas cosas que me permiten hacer adecuadamente algo. Entonces, alguien me preguntaba, profe, pero si existe el Color Lab, ¿para qué hacemos cosas en RGB o en CMYK? Porque es mucho más fácil o mucho más conocido eh, tener estos colores de acá, que tenerlos, ay, perdón, que tenerlos de una manera que yo no los estoy viendo como estoy acostumbrado a verlos. Entonces, esa es básicamente la diferencia y el por qué la necesidad de la teoría. ¿Tú ahí qué recomendarías modificar? ¿El A, el B o o la ¿Para qué? luminosidad? ¿Para qué? Para que quede rojo. Es que depende de lo que tú quieras, de lo que tú quieras trabajar. Si tú vas a trabajar en pantallas, lo haces de una vez en RGB. Si vas a hacerlo en impresos, hazlo en CMYK. Cuando trabajamos lab, cuando somos expertos y hemos manejado y le hemos dado duro y lo estoy haciendo en lab, entonces los colores me van a quedar completamente diferentes, pero ya sé que este lab lo que me garantiza es que cuando lo vaya a imprimir, cuando lo vaya a imprimir, me va a salir ese color, porque miren que él lo ubica aquí en el centro. Lo que hace el modo de transición es que cuando lo lleva a pantallas, lo pone en rojo. Mírenlo cómo está aquí funcionando. Se me había olvidado pasarlo acá al modo de color para que viéramos el mismo degradado. Entonces, miren cómo aquí, al llevarlo a pantallas, me lo vuelve un rojo más cercano a lo que estoy viendo, o cuando lo llevo a impresos, de pronto me lo va a volver un poco más opaco. Entonces, trabajar con esta lógica nos permite tener mayor claridad, pero este lab sobre todo lo trabajamos cuando tenemos ya bastante experiencia en el manejo de los colores. Bueno, chicos, la otra semana Mm, muy rápidamente explicaré los otros tres modelos de color. Quería que viéramos esto, pero para ir haciendo un resumen. ¿Qué entendieron? ¿Qué aprendieron? Alguien que me haga un Que no está fácil resumencito. manejar el modo lab. Muy bien, es una buena conclusión. Que me siento estafada con el modo lab, pero pues nada que hacer. Ajá, ok. Ahora sí, desde el punto de vista práctico, ¿qué entendieron? De los colores sustractivos, de los colores aditivos. ¿Cuáles son las formas de codificar los colores aditivos? Por decimal o hexadecimal. Los aditivos. Ok, muy bien. ¿Y los decimales de cuánto a cuánto van? De 0 Del a 0 De al 0 a 255. 255. ¿Y los hexadecimales? Del 00 a 0 a de FF. 0 FF. a 9. De 0 a 9 y... Y de De A a F. A a F. Ok, entonces podemos hablar de 00 hasta FF, ¿no? Sí. Muy bien.
Y en los valores, en los colores aditivos, perdón, en los colores sustractivos, ¿cómo los codificamos? Con porcentajes. Con de 0 a 100. porcentajes. En porcentaje, ¿cierto? Que va de 0 a 100. Y en el modo de color lab, En un plano cartesiano, pues con las Tenemos aristas eje A, ahí. B Ajá, eje A. y L que es luminosidad. L que es luminosidad y dos canales cromáticos, el canal A y el canal B. El canal A, ¿de qué tono a qué tono va? ¿De qué color a qué color? De verde a rojo, De verde a rojo. ¿Cuál está en el negativo? el verde, ¿Y en el positivo? el rojo, El rojo. ¿Y en qué valores van? menos 28, menos 128 a 127. Oh, Correcto, muy bien. Eh, Listo. Entonces, chicos, ya con esta información, pues ahí vamos complementando algo del taller. Recuerden que la idea es que podamos desarrollar ese taller y podamos aclarar dudas. El próximo martes, pues si tienen ya sería como las dudas finales para la entrega del taller. Y hacemos una actividad. La idea es que ya para el próximo martes ese taller esté listo para entregar. Hacemos como una revisión por grupos de manera general para hacer la última asesoría y que puedan entregar un taller excelente. Eh, este viernes vamos a hacer una clase práctica. Tengan en cuenta que deben de tener el Photoshop o reservar el escritorio remoto para hacer la clase práctica. Cualquier cosa quedo súper pendiente por el Profe, Hangout o por el correo electrónico. Señor. te hice una pregunta en el chat Ay, qué pena. respecto a las fotos que te enviamos. Pues si tú nos vas a dar alguna retroalimentación respecto a eso o no sé. Sí, qué pena. Qué pena. No he Profe, esas visto. fotos tocaba que enviártelas por el correo, porque por el portal, bueno, por donde teníamos que subir la tarea, solamente deja subir 2 elementos. ¿Dos elementos? ¿Sí? Sí. Pues a mí solamente me deja con 2 elementos, yo por eso te las envié al correo, yo te Pues, A mí escribí. profe, me dejó, Sí. a mí me dejó subir 5 nada más. yo lo que hice fue comprimirlas en archivo zip y ahí Ok. ya se podía subir todas las que quisieras. Ok. Yo había configurado para 5, las 4 fotos y el documento. Pero igual, sí vi que algunos me lo mandaron por correo y estoy pendiente de hacerle la retroalimentación. La idea es que de aquí al viernes les hago a cada uno la retroalimentación. Gracias por recordarme esa parte, pero sí hago la retroalimentación. Profe, ¿no vas a llamar a lista o no hay necesidad? Gracias por acordarme. No, pero no hay necesidad porque aquí tengo el pantallazo de los que asistieron. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de semana. Un abrazo. Se cuidan. Chao, chao.